Hola, buenos días a todos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y quiero poder explicarles la razón por la cual no estaré dando clase presencialmente, porque es el taller de padres y estoy ahí en la iglesia. Gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de conectarnos, ¿verdad? Y de estar pues escuchando la palabra de Dios también. Acompáñenme a hacer una oración, mis hermanos, por favor, para poner en las manos de Dios este tiempo. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar conectados. Gracias, Dios, porque ya estamos entrando al final de este semestre, Padre. Gracias porque en todas las clases, Señor, tú pudiste enseñarnos, tú pudiste estar con nosotros, pudiste enseñarnos tantas bendiciones, Padre, tantos temas, Señor Jesús, que nos permites, Padre, aprender de ti, Señor, sobre todo para tener fundamentos sólidos, Señor, para ser buenos hijos, buenos cristianos, Padre, y que podamos, Señor, compartir todo aquello que tú nos has permitido aprender, que podamos realmente ponerlo en obra, Señor, y que tú siempre estés agradándote de nosotros, Padre. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Padre, que ponemos, Señor, en ti y que seas tú con cada uno de nosotros, Padre. Habla a nuestros corazones, ministra nuestros corazones, Padre. Que sea tu preciosa palabra, Señor, fluyendo a través de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a compartir la clase que es precisamente el último tema de este semestre, gracias a Dios. Se llama Las marcas de la iglesia. Estuvimos estudiando en clases anteriores acerca de toda la historia, ¿verdad? Toda la trayectoria del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y cómo ahora nosotros somos ese nuevo pueblo escogido por Dios a través de Cristo, de su sangre, de su sacrificio derramada en esa cruz que nos dio salvación, pero también nos dio perdón de pecados, ¿verdad? También estuvimos viendo lo que es el tema del reino de los cielos, que no es un lugar, perdón, no es una condición, sino es un lugar, y todas las características de lo que va a ser ese lugar y también qué nos espera a nosotros cuando lleguemos a ese lugar, ¿verdad? Nosotros vamos a ser transformados y también vamos a tener conocimiento allá unos de otros. Gracias a Dios por eso. Ahora en este tema de las marcas de la iglesia, vamos a estudiar, como hemos visto en las últimas clases, la iglesia está compuesta por las personas que Cristo amó, por las que murió y salvó y quienes deben mostrar su gloria a este mundo. ¿Se acuerdan que incluso fue una pregunta de examen que hay dos sopas, ¿verdad? En este mundo. Tanto cómo nos vamos a presentar delante de Dios y cómo vamos a presentarle a Dios el mundo. Nosotros somos llamados a ser embajadores de Cristo aquí en la tierra, pero también hemos sido llamados a ser intercesores por ellos, ¿verdad? A tener misericordia de ellos, a poderles predicar de Cristo. En las siguientes clases ahora analizaremos los aspectos prácticos. Este último tema me encanta que sea para cerrar, ¿verdad? Como dicen, con broche de oro, porque a lo largo de toda la materia pudimos ver teoría, pudimos aprender muchas cosas, pero ya en este último tema es un aspecto práctico, porque, bueno, ustedes lo van a ver en esta clase y en la que sigue, primeramente Dios, cómo es que nosotros
necesitamos comportarnos dentro de la iglesia. Estamos hablando no de iglesia universal, sino de iglesia local. Estudiaremos lo que dice la palabra de Dios acerca de ordenar nuestras vidas en el contexto de una iglesia física o de una iglesia local, es decir, a donde cada uno de nosotros nos congregamos, porque acuérdense que es un mandato de Dios a sus hijos. El congregarnos no es una opción, sino es un mandato. Si bien la Biblia habla de la definición de la iglesia en general o de la iglesia universal, también habla mucho acerca de las marcas que debe de tener una iglesia. Y estas marcas nos ayudan a dos puntos. Primero, a ser mejores como iglesia y también a identificar una iglesia verdadera de una iglesia falsa. Y en la actualidad tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado en dónde nos congregamos, sobre todo estas dos marcas que vamos a ver, que son muy importantes. La primera es la correcta predicación de su palabra y la segunda es los buenos, los fundamentos buenos de los sacramentos, como el bautismo y la cena del Señor. Ahora sí que estos temas son fundamentales para un cristiano, son básicos, ¿verdad? Es lo primordial que nosotros necesitamos conocer al momento de llegar a Cristo, porque en la actualidad, y siento que más ahora, digo, esto ha sido desde siempre, pero siento que más ahora necesitamos tener mucho ojo porque ya no hay como un límite. Ahora en la actualidad, el mundo ya ha perdido este límite de libertad y de libertinaje. Ya a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Ya no hay como negro blanco, ¿verdad? Sino ya todo lo quieren hacer aparentar, entre comillas, que todo es bueno, que nada hay malo. Y la Biblia nos marca límites. Eso es lo maravilloso de su palabra, que no nos deja caminar solos, sino que Él va con nosotros y nos enseña a través de su palabra. Por eso es muy importante la primera marca de una iglesia. Pablo enseña que los templos paganos en Corinto hacían sacrificio a demonios y no a Dios. Vamos a leer Primera de Corintios 10:20. Sé que tú tienes tu Biblia ahí lista. Acompáñame, dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Ayer nuestro pastor Jonathan en la predicación, no sé quiénes de ustedes pudieron escucharlo, y precisamente hablaba de esto, de tener cuidado, ¿verdad? Eh, eh, de lo que hacemos, a dónde nos congregamos, qué escuchamos, qué comemos, todo eso, ¿verdad? Porque a veces no prestamos atención, a lo mejor a pláticas o a conversaciones con quiénes son nuestras relaciones, ¿verdad? También tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí Pablo le dice a esta iglesia en Corinto, le dice, ten cuidado, ¿verdad? Así como parafraseando. Dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, porque tenemos entendido, para Dios, esto es lo que les decía hace un momento, la Biblia nos marca límites. Si nosotros no somos de Dios, entonces, así dice la Biblia, es muy fuerte. Y cuando nosotros como que ya no tenemos ese cuidado de no mezclar lo del mundo con la iglesia o la iglesia con el mundo, ¿verdad? Eh, es difícil, como que es una línea muy delgadita cuando nosotros no tenemos conocimiento de su palabra. Y es interesante ver cómo en este tiempo de Corinto yo estaba leyendo eh, a qué se dedicaba o bueno, a qué creía la iglesia de Corinto y era un mover como de mucha idolatría, ¿verdad? Ya estaban haciendo como que sus mezclas. Y aún esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cómo se mezclaba el pueblo de Israel con culturas paganas.
con filisteos, con babilónicos, ahora en el Nuevo Testamento con romanos, que tenían como muchos sus dioses, ¿verdad? Entre comillas, sus deidades. Y entonces Dios les dice, ten cuidado de no mezclar lo que es santo de lo profano. Igual lo mismo es en la actualidad, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado en siempre marcar límites, porque dentro de las iglesias ya se está perdiendo esto, tanto en los jóvenes como en los niños, en los adultos, ¿verdad? Esta manera de pensar, ay, no tiene nada de malo, ay, es que solo es un poquito, ¿no? Y más cuando se trata de doctrina, de igual forma. Además, las escrituras hablan en Apocalipsis de las asambleas religiosas judías, fíjense aquí, porque, híjole, es que es muy impresionante lo que la palabra de Dios nos enseña, porque dice que eran asambleas religiosas judías y realmente no eran, sino eran sinagogas de Satanás. Vamos a leer qué nos dice Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, perdón, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Claro, ahorita vamos a ver por qué. Muchos en la actualidad dicen ser cristianos y lo podemos ver en esta línea de famosos, ¿verdad? No daré nombres, pero sé que ustedes conocen, que se mueven mucho en este ambiente de artistas, de gente pública, y dice ser cristiana, pero con sus hechos demuestran otra cosa. Es que cuando nosotros venimos al cristianismo, y es que no estoy hablando, hermanos, de espantarnos ni de tampoco ser religiosos, sino porque sé que todos nosotros tenemos debilidades, estamos batallando, ¿verdad? Con alguna debilidad, estamos batallando. Yo le decía hace poco a mi esposo, este, tú conoces tu debilidad porque yo la tengo muy conocida. Yo no sé si cada uno de ustedes tiene muy conocida su debilidad, pero yo sí la tengo muy conocida y trabajo, ¿verdad? Trabajo en ello y le pido a Dios que me ayude y sabemos que todos nosotros tenemos, pues a lo mejor batallamos con carácter o con otras cosas y que nosotros conocemos, pero aquí lo importante es que podamos no mezclar lo que Dios llama malo y meterlo a nuestras iglesias. Realmente tomar esa conciencia, esa responsabilidad, ¿verdad? Con Dios primeramente y después con las personas que nos rodean. Porque ayer en la predicación, la verdad es que Dios siempre nos habla de muchas formas. Hermanos, ayer en la predicación veíamos cómo Pablo precisamente, ¿verdad? Le dice a Timoteo, sé ejemplo. Y es que esa es una realidad. O sea, no podemos decir, no, es que este, pues la gente no me tiene que ver a mí. No, porque sí, tan solo con el hecho de saber que nuestros hijos aprenden de nosotros, ya es una gran responsabilidad el ver cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos regimos en la iglesia, pero sobre todo en nuestra vida cotidiana. Y aquí, ¿cómo le dice, cómo está este mensaje a esta iglesia de Esmirna? Y le dice, se dicen ser judíos y no lo son. Si lo pusiéramos en nuestros tiempos, se dicen ser cristianos y no lo son. Y como que siempre ha habido un foquito con nosotros particularmente, ¿no? Siempre ha estado, ay, y dice que es cristiano, ay, y dice que es cristiana, ay, el hermanito, ay, ¿no? Tantos apodos que nos ponen de repente, pero es por esto, porque necesitamos, ¿verdad? Ser congruentes con lo que decimos y junto con lo que hacemos.
En otras palabras, ¿hay evidencia bíblica de ideologías falsas o de grupos que profesan el nombre de Dios o tienen el título, ¿verdad?, de ser una iglesia, pero están llenos de creyentes que no lo son y no predican la verdad ni glorifican a Dios? Estas falsas iglesias serán juzgadas en lugar de ser glorificadas en el último día, porque acuérdense que su palabra dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todo lo que hagamos en este mundo va a ser, ¿verdad? Con con una recompensa, no, o sea, Dios nos va a tomar cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Necesitamos, ¿verdad? Poder tener cuidado con esto. Todos los grupos religiosos que existen actualmente dicen ser los que profesan la verdad. Ustedes no me van a dejar mentir, hermanos. Sé que conocen a aquellas personas que tocan a nuestra puerta o incluso vamos caminando y nos las topamos, ¿verdad? Van en grupo o van de dos en dos y nos predican, nos hablan de lo que ellos creen. Y cuando tú platicas con ellos, yo no sé si has tenido oportunidad de platicar con ellos. Yo sí he tenido oportunidad de platicar con ellos, incluso con familia, ¿verdad? Que no es cristiana, sino que profesa otra creencia. Y es difícil porque ellos creen así como nosotros, rotundamente que tienen la verdad. Y es difícil como que hacerles saber. Nosotros no podemos cambiar a las personas, eso es una realidad. Lo único que nosotros podemos hacer es predicar de Cristo y sabemos que Él hace la obra en cada uno de los corazones de aquellos que nos escuchan. Pero es interesante cómo, pues, eh, ellos creen que tienen la realidad, ¿no? Señalan otras religiones diciendo que lo que profesan es lo incorrecto. Ellos creen que nosotros estamos en lo incorrecto, pero ¿en qué se basan tales afirmaciones y cómo describe la Biblia las iglesias verdaderas de las iglesias falsas? Hay dos marcas dentro de la iglesia cristiana bien cimentadas en la doctrina que nos detallan su palabra. Acuérdense que nosotros siempre debemos regirnos por su palabra porque es la palabra de Dios. La primera, ya se las había mencionado, es la correcta predicación de la palabra de Dios. Y la segunda es la correcta administración de los sacramentos, como el bautismo, la cena del Señor y una disciplina eclesiástica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que haya una jerarquía, ya lo hemos estudiado en la metáfora del cuerpo de Cristo o en la figura más bien del cuerpo de Cristo, que Dios es la cabeza y todos los demás somos importantes. No hay uno más que otro, no hay uno mayor que otro. El único mayor supremo es Cristo, pero hay una disciplina eclesiástica, hay un orden. Dios es un Dios de orden. Él ha establecido un pastor dentro de una iglesia y a su vez el pastor tiene gente que le ayuda a organizar los ministerios, pero nadie es más importante que otro, ¿verdad? Ahora, en la correcta predicación de la palabra de Dios, que es la primera marca de la iglesia, nosotros vemos que la predicación debe de ser central. Esto es muy importante para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el medio principal por el cual Dios crea e imparte vida espiritual a su pueblo. Por eso nosotros nos sentamos, ¿verdad?
cuando asistimos a la iglesia a escuchar su palabra y debe de ser algo central. Sí es importante la alabanza, es importante nuestro servicio que hacemos dentro de la iglesia, pero lo principal o lo central es la predicación. ¿Por qué? Porque nos sentamos no a escuchar a un hombre, sino escuchamos lo que Dios habla a través de ese hombre. Él nos alimenta espiritualmente. Por eso en nuestra iglesia es muy conocida esta frase de venir y sentarnos a la mesa, porque es nuestro alimento espiritual. Así es como Dios imparte el alimento que llena nuestras vidas. Por eso cuando vamos a la iglesia salimos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos alimenta. No sé si han tenido la sensación, yo sí, y más, mucho más cuando fue pandemia y regresamos, era como una necesidad, como ya lo necesitabas, o sea, de verdad, sabemos que Dios habita en nuestros hogares y es maravilloso sentirlo aún en nuestros hogares, pero era una necesidad de acudir a la iglesia y de escuchar su palabra, porque cuando nosotros lo hacemos no somos iguales. Como ustedes han aprendido en la materia de hermenéutica con Pastor Gio, la iglesia debe tener una sana doctrina y un correcto entendimiento de la misma. Precisamente se estudia la hermenéutica porque la hermenéutica nos da la herramienta fundamental, nos da reglas para estudiar su Biblia, nos da herramientas para evitar errores que puedan ser garrafales o incorrectos, ¿verdad? Al momento de predicar su palabra o al momento de ponerla en práctica. Desde el Antiguo Testamento Dios nos muestra de manera muy clara que siempre quiso que su pueblo escogido se moviera conforme a su ley. Y eso lo vamos a estudiar en la siguiente cita, que es Deuteronomio. Si me acompañan, esta cita es muy hermosa. Me hubiera gustado hacerles un ejercicio que pude hacer con los de entre semana, pero se los voy a dejar de tarea, ¿les parece? Y ya lo platicamos la siguiente semanita. Primeramente Dios, versículos 44 al 47. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a todos los del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, vuestro aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Yo quiero dejarles esta tarea, mis hermanos, en donde ustedes puedan hacer uso de su hermenéutica. Digo, creo que ustedes ya tienen conocimiento para poder ahora sí que preparar puntos. Es como si prepararan una enseñanza o una predicación, ¿verdad? En donde ustedes puedan, permítanme tantito, en donde ustedes puedan escribir qué puntos importantes pueden sobresaltar de este versículo, porque estamos hablando que la primera marca dentro de una iglesia debe de ser la correcta predicación de la palabra de Dios. Y fíjense, no solamente es predicar, sino hacerlo de manera correcta. Ya lo vemos desde ahorita en el Antiguo Testamento cómo Moisés dio una explicación tan hermosa
de, primero, por qué estudiar la ley, ¿verdad? Y qué es importante, porque es la palabra de Dios. Ahora, en la actualidad, hermanos, nosotros tenemos que hacer verdad o aplicar esto que leemos en Deuteronomio, que nosotros podamos predicar su palabra, pero de una forma correcta, teniendo del entendido de que no es algo vano, no es algo pasajero, sino que es nuestra vida, es por lo cual nosotros vivimos, ¿no? Tenemos vida, porque una cosa es vivir o sobrevivir más bien aquí en la tierra y otra cosa es vivir plenamente. No, y no estoy hablando como de dinero, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero y es infeliz, ¿no? Mucha gente igual que puede viajar a muchos lugares, pero les falta algo, o que a lo mejor tienen una profesión o ya tienen una familia hecha, pero no son felices, sienten que les falta algo. Y esto es lo maravilloso que nosotros podemos tener a Dios en nuestro corazón, pero también su palabra, que es la que nos alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Y por lo consecuente, si nuestra alma y nuestro espíritu están bien, nuestro cuerpo también, ¿verdad? Muchas veces puede estar nuestro cuerpo enfermo, pero nuestra alma está plena, está llena, pero ¿quién puede hacer esa obra? Pues Dios en nosotros, a través de su espíritu. Entonces, su tarea va a ser, hermanos, ya para pasar al siguiente punto, leer y releer y estudiar y hacer uso de su hermenéutica para que ustedes puedan anotar puntos como para hacer una enseñanza o una predicación. Les digo, a mí me hubiera gustado eh, poder hacer este ejercicio, darles unos minutitos y que ustedes lo pudieran hacer, pero bueno, ya lo platicamos bien la siguiente semana. En el Nuevo Testamento confirmamos nuevamente este punto central. ¿Cómo? Cuando Pablo exhorta a las iglesias que se encontraban en todas las regiones, la iglesia de Filipenses, de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia de, de Éfeso, todas las cartas que Pablo escribe a las iglesias y que les dice que siempre siguieran lo que Dios establecía en su palabra. Primera de Corintios, vamos a leer esta primera cita. Capítulo número 1, versos del 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuántas ahora en la actualidad no se identifican con esto? Porque dicen, tú estás loco, tú estás loca. No, no entienden lo que nosotros hacemos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo estaba estudiando cómo Dios nos conoce tan perfectamente que hacía botar la cabeza de los judíos y de los gentiles. Acuérdense que ahora en Cristo ya no somos dos, ya somos uno. Pero en esta época eran muy marcados estos dos grupos. Y unos decían, no, es que Cristo no puede ser el Mesías
porque ellos, en su manera de pensar, en su ideología, pensaban que iba a ser un Jesús conquistador, ¿no? Un Jesús con, que ejerciera su fuerza como lo estaban acostumbrados en el Antiguo Testamento, un Dios de los ejércitos, ¿no? Y ver que Jesucristo, porque él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahora con los gentiles, pues ellos pedían que fuera alguien que tuviera mucha fama, mucho poder, era lo que estaban acostumbrados. Y Jesucristo fue todo lo contrario, él vino a servir, no a que le sirvieran. Por eso yo les digo, les botaba la cabeza. ¿Y cómo puede ser que a través de la predicación ellos pudieran escucharlo y pudieran creerlo y ser salvos? De hecho, también estaba estudiando algo que me impactó mucho, que los gentiles en esa época sobre todo veían la muerte como una derrota. Nosotros vemos la muerte como una victoria. Pablo dijo, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia, porque nosotros ya tenemos ese conocimiento, ¿verdad? De que vamos a pasar una eternidad con Él, vamos a tener vida eterna. Romanos 10, ya para ir cerrando, versos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí en Corinto, Pablo les dice, serán salvos por la locura de la predicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la predicación es hablar de Cristo. Acuérdense que lo fundamental dentro de la iglesia debe de ser la predicación. Y es interesante ver cómo dice, cómo van a creer, cómo van a oír y cómo sobre todo van a invocar a Dios si no hay nadie que les hable. Y esa es nuestra responsabilidad. No solamente es cumplir con salir, ¿no? Y un llamado que hay dentro de la iglesia, salir y evangelizar y ya, sino que porque muchas veces Dios nos permite conocer gente y que nosotros podamos hablarle. No sé si ustedes han sentido en alguna ocasión, yo sí lo he sentido, estoy platicando con alguien y es como que dentro de mí me dijeran, diles, háblales. Y tú a veces así como que dices, oye, es que me da un poco de pena, ¿no? Oye, es que, bueno, no sé si solo soy yo, pero a veces dices, oye, no, es que como que no es el momento, pero hay algo dentro de ti que te dice, háblales. Y no solamente esperarnos a que haya una convocatoria en nuestra iglesia, eso sí es importante, pero también es importante hacerlo aun cuando nadie nos ve, ¿no? Porque al único que servimos, pues es a Dios. Y esta es nuestra responsabilidad como hijos. En el verso 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Solo se puede creer cuando se escucha y se predica la palabra de Dios, porque dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios.
Nosotros vamos a creer cuando nosotros escuchamos, porque Dios es el que habla a través de la predicación. En las cartas de Pablo a Timoteo, al conocer los propósitos del libro, nos damos cuenta que Pablo estaba instruyendo a un joven ministro, ¿verdad? La manera correcta para guiar a las iglesias. Y vemos que le dice, desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que enseñes y prediques la palabra. Pablo le estaba dando herramientas, digo, para empezar desde aquí. Cuando Pablo se encuentra con Cristo, su vida cambia. Y ahora Pablo no solamente predica, sino que también discipula. Y uno de ellos fue Timoteo. Y le dice, ahora sí que lo enseña, le enseña cómo llevar una vida cristiana, pero también algo importante, cómo hacerlo dentro de la iglesia. Y ayer en la predicación escuchábamos esto, sé ejemplo, y lo interesante es que le dice, no le dijo a los del mundo, sino dijo, sé ejemplo de a los creyentes, es decir, a los que ya conocen de su palabra, que nosotros también podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios, no solamente para el mundo, sino también para los que dentro de nuestra fe. Y aquí lo importante que quiero resaltar en lo que Pablo le dice a Timoteo, que enseñes y prediques la palabra, que enseñes y prediques la palabra. Yo quisiera que nos quedáramos con esto en nuestro corazón y que si tenemos la oportunidad dentro de los trabajos, dentro de las escuelas, dentro de nuestra familia incluso, porque yo no sé tú, pero dentro de mi familia tengo familia que de plano no conoce de Cristo, familia que ha escuchado de Cristo pero no quiere, o familia que conoce de Cristo pero se alejó. Entonces, que nosotros podamos ser ese instrumento en las manos de Dios para que otros puedan venir a su conocimiento o, o regresar, ¿verdad? Todo esto se centra para concluir en la marca central o en la primera marca, que es el predicar de Cristo. Cuando una iglesia quiere ser pura y santa, esa debe de ser su prioridad siempre, porque a través de su palabra, ya lo hemos visto también en clases anteriores, es la que nos purifica, la que nos limpia. Dios claramente nos dice una y otra vez en la Biblia que debemos depender de su palabra, tanto individualmente perdón, como iglesia. En muchos sentidos, un correcto uso de las escrituras en los ministerios de enseñanza y de predicación dentro de la iglesia local es un requisito previo para cualquier otra marca de santidad y de pureza en la iglesia. Eso es lo que nos va a denotar, el decir, esta iglesia es verdadera. ¿Por qué? Porque viene de Cristo, porque sigue en su palabra. Esta iglesia no es verdadera porque lo que predica no viene en su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay cristianos, lamentablemente, que son muy conocidos, pero que los escuchamos y decimos, híjoles, es que la Biblia no dice eso. Pero ¿cómo vamos a saber lo que dice es bueno o es malo si no conocemos su palabra? Ahora, esta última pregunta, ¿cómo debe de ser la correcta predicación? Porque ya entendimos que necesitamos predicar de manera correcta, pero ¿cómo sé que esa predicación es correcta? Yo les puse aquí 5 puntos. Número 1, siempre se debe de hablar de Cristo y de su evangelio.
Por eso decimos que debe de ser algo central dentro de la iglesia, porque la predicación debe de ser cristocéntrica, predicar de Cristo, hablar de Cristo. Y precisamente eh, Jesús le dice a sus discípulos en la primera comisión, id y predicar del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La obra de Cristo, ¿verdad? La obra que Él hizo por amor a todos nosotros. Número dos, debe de exaltar a Dios. Fíjense cómo aquí va englobándose la Trinidad. Primero es predicar de Cristo, hablar de Cristo, de su obra, y segundo es exaltar a Dios. Ahora, el tercer punto es que el pueblo siga ese consejo. Esto es importante dentro de una predicación. No solamente es hablar y hablar y hablar, y la responsabilidad de nosotros escuchar, sino también aplicarla. Que lo que Dios nos permite conocer, lo podamos aplicar, es llevar ese fruto. Y número cuatro, no se usa como palabras manas, sino tener entendido, ya lo leímos en Deuteronomio, que es nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida, es la que nos instruye, es la que nos dirige. Y bueno, tantas cosas dice también en su palabra, y sé que todos conocen esta cita, en segunda de Timoteo 3:16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Si la palabra de Dios no edifica, si la palabra de Dios no instruye, si la palabra de Dios no exhorta, no redarguye, entonces necesitamos poner un foquito. Y número cinco, alimentar la fe y el espíritu del pueblo. ¿Por qué volvemos a lo mismo? Porque su palabra dice, la fe viene por el escuchar. ¿Y no les ha pasado que muchas veces están escuchando la palabra de Dios y que están pasando por algo complicado, algo difícil? Y cuando escuchan su palabra es así como, y a veces empiezas a llorar, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces porque solo Dios conoce lo más profundo de nuestro ser, conoce nuestros pensamientos, y estás escuchando su palabra y estás llorando. O sea, ni siquiera es la administración. O muchas veces como que hasta te quieres salir, ¿no? Dices, te vas para acá y te vas para allá como que tratando de, oye, este es para mí, porque es cuando te das cuenta que es Dios hablando. Dices, ¿quién le dijo al hermanito que está predicando, no? ¿Quién le dijo? Pues es Dios hablándonos, porque a veces Dios nos habla a unos de una forma, a otros de otra, pero lo maravilloso es que Él siempre está atento a nosotros. Dice su palabra que los ojos están puestos en los justos, y nosotros somos justos a través de Cristo, ¿verdad? Y bueno, hermanos, gracias a Dios pudimos terminar la clase del día de hoy. Primeramente, Dios, la siguiente semana ya es el último tema y viene nuestro segundo examen, y con esto cerramos el semestre. Primeramente, Dios, que Dios les bendiga. Solo tenemos una tarea y la siguiente semana lo comentamos. Bendiciones, hermanos.